La primera de ellas está presentada por el Grupo Vox y hace referencia a los aparcamientos vigilados existentes en el dominio público de la estación marítima del puerto de Ceuta. El señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bien, a finales del pasado mes de junio, los ceutíes se encontraron de forma sorpresiva con que tenían que pagar por estacionar y aparcar en el puerto de Ceuta. La medida cogió por sorpresa a muchos usuarios que se vieron en la obligación de tener que abonar unas tarifas que situaban al aparcamiento del puerto de Ceuta como el más caro de los puertos de nuestro entorno peninsular más próximo. Más aún si se tiene en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en puertos como el de Algeciras o el de Tarifa, se exigía una tarifa mínima de 0,60 € desde el primer minuto, sin ofrecimiento de un periodo gratuito. Nótese a este respecto que el aparcamiento del puerto de Algeciras es gratuito durante los primeros 20 minutos en la zona del parking express próximo a la estación marítima. No obstante, este asalto repentino a los ceutíes tiene su responsable y, bajo la consideración de que nuestros ciudadanos merecen conocer cómo se ha fraguado todo este asunto, es nuestro deber arrojar algo de luz sobre todo este despropósito. En primer lugar, es conveniente aclarar que la actual concesión, con base en la cual se impusieron las tarifas objeto de la polémica, proviene de un concurso público cuya convocatoria, pliegos y resolución de adjudicación corrió a cargo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, el cual dio el visto bueno a los mismos. Por lo general, en este tipo de concursos es en los pliegos de condiciones generales donde se suele prever la gratuidad de un periodo inicial de tiempo y las exenciones, bonificaciones para los trabajadores de la estación marítima. Sin embargo, en este caso no se hizo y el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria concedió su beneplácito a que se abonase la tarifa desde el primer minuto. Pero la cuestión no acaba aquí. Vista la documentación obrante en el expediente de concesión, vemos cómo este mismo Consejo de Administración, el cual no quiso establecer una exención tarifaria durante los primeros minutos, adjudicó mediante resolución de 23 de mayo de 2023 la concesión a la mercantil Amovamotor S.L., empresa que, para resultar adjudicataria, presentó en su modelo de proposición económica, contenido en el anexo 6 de la documentación que había de presentar las distintas candidaturas, las tarifas que pretendían cobrar en caso de resultar finalmente la empresa concesionaria. Esto implica que, para adjudicar la concesión a esta empresa, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria mostró su conformidad con tales tarifas, pues de lo contrario no se le habría adjudicado la concesión. Es decir, que doblemente se aprobó por los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria las tarifas que han estado soportando de forma abusiva los ceutíes hasta el momento. Por ello, y teniendo en cuenta que toda esta problemática se ha generado por culpa de las decisiones adoptadas por los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, del cual forman parte actualmente como consejeros, entre otros, algunos de los aquí presentes, por ejemplo, el señor Ramírez, la señora Chandiramani, la señora Hamed, el señor Guerrero o el señor Nabil Rajal, es la razón por la que entendemos de justicia que deben ser ellos los encargados de que el periodo de gratuidad del aparcamiento en la Autoridad Portuaria se amplíe como mínimo hasta los 30 minutos. Con respecto a la gratuidad del estacionamiento y parada para los trabajadores, segundo punto de la propuesta que presentamos hoy a este pleno, llama especialmente la atención que los mismos sindicatos, en este caso Comisiones Obreras y UGT, que ahora han puesto el grito en el cielo cuando los trabajadores del puerto se han visto obligados a abonar las tarifas del aparcamiento de la estación marítima, fueran los mismos que, a través de sus representantes, participaron como miembros de pleno derecho en el Consejo de Administración, que acordó las condiciones de la actual concesión, en la que hasta los trabajadores del puerto se han visto obligados a pagar por el aparcamiento de sus vehículos, y todo ello sin que conste que hubieran manifestado oposición alguna. Todo lo narrado en mi exposición nos deja la duda sobre lo que estarían pensando quienes, teniendo encomendada la defensa y la representación de los intereses de la ciudad y de los trabajadores en ese Consejo, se avinieron a aprobar los distintos actos y condiciones de la concesión causante de esta polémica. En definitiva, un total y soberano despropósito. Pero es que, en lugar de darle una solución adecuada y conforme a derecho, nos encontramos, a modo de enmienda chapucera, con un acuerdo repentino entre los propios responsables del desastre, desconociéndose, por supuesto, a través de qué cauces procedimentales se ha producido, pero es que ni aun así se establecen unas condiciones justas
para los ceutíes. Pues la gratuidad de los primeros 15 minutos de estacionamiento es del todo insuficiente a la hora de poder recoger o dejar a familiares con problemas de movilidad reducida que por edad no puedan desenvolverse con la rapidez suficiente o en los supuestos en que se produzcan los habituales retrasos de los barcos. Pero como entendemos que aquí estamos para enmendar los despropósitos que otros provocan y que que aún se puede hacer algo, es por lo que desde nuestro grupo parlamentario instamos a los diputados aquí presentes, que son miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, a que apoyen esta propuesta, contribuyendo así a paliar su error, ya sea por acción o por omisión, y que sirva a su vez de disculpa a los ciudadanos que se han visto y se ven aún perjudicados. Así, y a la vista de los argumentos expuestos, desde el Grupo Parlamentario Vox proponemos al Pleno de la Asamblea la adopción del siguiente acuerdo. Instar a los representantes de la Ciudad Autónoma de Ceuta en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria a que efectúen las acciones oportunas destinadas a la consecución de que, por parte de la concesionaria de la explotación de los aparcamientos vigilados de vehículos en la estación marítima del puerto de Ceuta y Muelle Cañonero Dato en Muelle España, se establezca una exención tarifaria para los usuarios de aparcamiento durante los primeros 30 minutos y se implemente la gratuidad del estacionamiento y parada para los trabajadores del puerto de Ceuta. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, yo me he quedado sorprendido con las disertaciones que se han hecho aquí esta mañana con respecto al asunto este del parking de la autoridad portuaria. O sea, parece que el Grupo Vox vive en otro mundo, está totalmente desconectado de la sociedad ceutí y no padece los problemas que sienten y padecen también el resto de los ciudadanos. A mí me gustaría que los diputados de esta Asamblea que se van a posicionar en contra de que se haga algo tan básico y tan simple como ampliar 15 minutos más de los que ya se han dado de gracia, supuestamente, de mala gracia, ¿no?, para esa gratuidad en el puerto. Bueno, pues que estos diputados, pues un sábado por la tarde, un domingo por la noche, se vayan a la estación marítima. Se vayan a la estación marítima y a lo mejor no se traen un buen recuerdo. O a lo mejor se traen una multa de la policía portuaria por parar 2 minutos para recoger a alguien. A lo mejor deberían pasar por allí y mezclarse con la gente. O sea, Vox lo único que pide es lo sensato, lo normal. ¿Y a quién se lo va a pedir? Pues se lo pide a los representantes de esta Cámara, que están como representantes de la ciudad y del municipio, en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Si se ha hecho una cosa mal que está perjudicando a los ceutíes, ¿a quién se lo vamos a reclamar? ¿Al vecino del quinto? Se lo tendré que reclamar al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y a los diputados de esta Asamblea que están allí representando a la ciudad y al municipio. No estoy diciendo nada descabellado, no estoy haciendo un acto... Bueno, yo ya he alucinado cuando me han llamado socialcomunista, me pueden llamar cualquier cosa, pero socialcomunista es alucinante. Por pedir 30 minutos soy socialcomunista. ¿Estoy perjudicando a una empresa que se ha llevado una concesión millonaria? No, hombre, por favor, me quedo alucinado. O sea, simplemente estamos hablando no del beneficio de una empresa, ni de perjudicar a una empresa. Estamos hablando de que aquí se perjudica a los ciudadanos. Se toma una medida para perjudicar, una vez más, a los ceutíes. Ese es el problema. No es populismo. Si se perjudica a los ceutíes, no es populismo, señor Ame. No es oportunismo. Usted posiblemente no estuvo en el trámite de esa concesión, pero ahora sí está. Entonces, usted tiene una obligación, al ser representante del municipio en ese Consejo de Administración, de velar por los intereses de los ciudadanos que se están viendo afectados por esta injusticia. Por esta injusticia. ¿Usted no estuvo en la concesión? Pues tiene la oportunidad, porque ahora sí está, de pelear por el interés de los ciudadanos. Eso es lo que se está exigiendo con esta propuesta. Cuando se detecta, no porque yo lo haya visto en las redes sociales, pregunte usted por la calle, no hace falta ver las redes sociales. Si la gente se queja es porque se verá afectada. Y no, señor Guerrero, no valen 15 minutos. No, eso no es un acuerdo, eso es un parche. Eso es un apaño. Cuando, claro,
se han visto desbordados por las críticas, se han visto desbordados por el malestar generalizado de todos los usuarios que hacen uso de la estación marítima, pero no para aparcar su coche para irse de fin de semana, que ya se le cobra una pasta a quien se le ocurra dejar el coche en ese parking un fin de semana, sino a quien simplemente va a recoger a un familiar que viene en el barco de las 10 de la noche, de las 8 de la tarde o de las 9, un domingo, un sábado, un viernes, un jueves, el día que sea, o que simplemente va a hacer una gestión. Pero es que además se ha gestionado el puerto para que los propios usuarios tampoco puedan estacionar en ningún sitio, porque, como digo, deberían pasarse por el puerto a la hora de la llegada de los barcos, a las horas puntas en las que llegan los principales los barcos. No hay ningún policía portuario. Pero cuando llega el barco están todos los policías portuarios en la zona de las inmediaciones de la estación marítima. Y ojito con el coche que se estacione en una zona inhabilitada para el estacionamiento. Señor Peñalver. Pero eso se lo dice un socialcomunista nuevo, ¿no? Todos los que se quejen, porque los echan, porque tienen que dar 25.000 vueltas para poder recoger a un familiar, ¿esos son también socialcomunistas? No, el único socialcomunista que hay aquí soy yo, porque perjudico a la empresa, ¿no? Porque perjudico a la empresa. Porque perjudico el interés de la empresa. Entonces, creo que Ceuta está llena de socialcomunistas. La verdad es que la respuesta que usted me ha dado me ha sorprendido, me ha empezado muy bien, yo le agradezco las loas que ha soltado hacia mi persona, magnífica, pero después creo que usted ha ido decayendo en su intensidad argumental, de verdad. Si usted, yo también lo considero una persona preparada, formada, un intelectual y un buen profesional, fíjese lo que le digo, pero no se deje llevar por el ambiente. Si usted le dicen, pues mire usted, no le voy a apoyar la propuesta, que después viene el señor Mustafa y dice que nos han roto el cordón sanitario. No. Si usted lo que quiere es dejar claro que el cordón sanitario está perfecto, intacto y en buena forma, pues dice usted, mire, me han dicho que no le vote. Bueno, la señora Amés se ha molestado, se ha ofendido porque el señor Guerrero ha hecho un ejercicio de sentido común por no perjudicar a los ceutíes y se ha ofendido y se ha molestado porque vaya a abstenerse en algo que es de sentido común. En algo que es de sentido común, señora Amés. De sentido común. Pero, hombre, por favor, señor Peñalver, no caiga usted en esa retórica que además le perjudica a usted. Usted dice, mire, no lo voy a apoyar. Ya está, no, pero empieza a decir, mire usted, no lo voto, haga usted como el señor Mustafa. Dice, pero bueno, intervengo y no lo voy a apoyar. Y eso es legítimo. Es legítimo, además le honra. Pero usted no, usted tiene que dar ahí una filípica, dar ahí una vuelta, se adorna de mala manera perjudicando la propia posición de su grupo porque usted además ha trabajado en el puerto, sí que va al puerto y tiene que tratar con los trabajadores, que esa es otra, señora B, los trabajadores de los supermercados, todos los supermercados tienen parking. Todos los supermercados del puerto tienen parking y los trabajadores que trabajan en los supermercados del puerto, pues entiendo que dejan su coche en el parking. No se van a ir a dejarlo, por supuesto, en el parking de la estación marítima para que le metan una clavada del siglo. Y no lo van a dejar 30 minutos. O sea, tienen su parking. ¿Quién son los que se perjudican? Pues quien tienen que echar horas de trabajo en la estación marítima, los trabajadores del puerto, que son los que demandan. Por supuesto que ellos no tienen más remedio. Ellos no van al puerto por gusto, van al puerto porque trabajan en el puerto. Señora Amé, igual que los trabajadores del supermercado van al supermercado y dejan su coche en el parking, que no se lo cobra la empresa. Que no se lo cobra la empresa. Los trabajadores de los supermercados del puerto dejan su coche en el parking y le garantizo que no se lo cobra la empresa. Los trabajadores del puerto van a trabajar al puerto, su puesto de trabajo, y sí le cobra el aparcamiento la empresa, que es concesionaria de una concesión mal hecha por parte de la autoridad portuaria que podía haber corregido el Consejo de Administración del puerto en su momento y que puede aún corregir. Y que tiene la obligación de pelearlo, señora B. Si no lo puede usted, que lo da por hecho que es imposible, tiene el deber de pelearlo, de insistir, de agotar todas las vías y todas las posibilidades, porque para eso todos los representantes de la ciudad y del municipio cobráis una dieta de asistencia, no solo para ir a decir amén. Por ejemplo, hacemos algo. Por ejemplo, pelear.
por los ciudadanos que tengan sus 30 minutos gratis. Señor Peñalver, y si es una hora, mejor. Mejor, porque se van a beneficiar los ceutíes. Si no, nosotros 30 minutos, fíjese, para no perjudicar al concesionario. Ya a lo mejor ahí dejamos de ser social comunista para quedarnos solo en social al, ¿no? Pero si es una hora y pues adelante, Redondo, porque voy terminando, presidente, porque eso beneficia a los ceutíes. Nuestro deber aquí no es el oportunismo. Nuestro deber aquí es poner en conocimiento de esta Cámara cuando se está haciendo algo que perjudica a los ceutíes. Y da igual si es Vox quien lo presenta, si lo presenta el Partido Socialista, si lo presenta el Partido Popular o si lo presenta Medice o el Grupo Ceuta Ya. Nosotros no hemos sido sectarios en ningún momento. Nosotros no decimos, la señora Ahmed es de un grupo islamista y nosotros no votamos una propuesta si la señora Ahmed la presenta, es en beneficio de los ceutíes, o el Grupo Popular. El Grupo Popular trae aquí propuestas, ordenanzas, cuestiones, incluso hasta modificaciones de decreto, y cuando la hemos considerado que genera un beneficio al conjunto de los ciudadanos, pues no las rechazamos de entrada. Voy terminando, presidente, con esto concluyo. Simplemente vamos a tener coherencia con lo que hacemos. No se trata de oportunismo, se trata de beneficio al conjunto de los ciudadanos. Gracias, presidente.